Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y ahí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de ahí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente le dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios, del linaje de David, conforme a la promesa. Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá
mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Que el Señor derrame su gracia sobre ti para que purifique tu vida y tu corazón lleno de fe. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos con alegría a Cristo el Señor que resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy nos iluminan algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los discípulos del Señor, los que habían recibido la buena nueva y han sido testigos de la resurrección de Jesús y han recibido el don del Espíritu Santo, tenían muy claro que la primera misión era llevar el mensaje a las tribus de Israel, posteriormente también a los demás pueblos que se abrieran a la gracia de Dios. Pero encontramos cómo Pablo, ¿verdad?, llega a las regiones y lo primero que hace es visitar una sinagoga. Una sinagoga era una comunidad donde se reunía, una casa donde se reunía la comunidad para leer las Escrituras, meditar sobre las Escrituras, cantar, y si alguien tenía un mensaje importante para compartir a la comunidad, pues el rabí, el que estaba ahí encargado, le permitía a una persona que viniera de otra parte a compartir el mensaje. Aquí nos encontramos entonces a Pablo como se levanta y hace una señal de que se
Tranquilicen todos, guarden silencio porque traigo un mensaje importante. Aquí encontramos, por ejemplo, la retórica de San Pablo. Retórica significa el conocimiento que San Pablo tenía y lo daba a conocer para atraer la atención de las personas que lo escuchaban. ¿Qué es lo que hace? Comienza a narrar la historia del pueblo de Israel y empieza a decir, ¿verdad?, cómo el Señor había llamado a su pueblo a salir de Egipto por medio de Moisés y cómo el Señor a través de Josué le dio el poder para destruir a 7 tribus cananitas, los de Canaán, para después establecer el pueblo de Israel. Y después habla cómo el Señor escogió jueces hasta la época de Samuel. O sea, les está mostrando el amplio conocimiento que tiene de las Sagradas Escrituras. Eso atrae al pueblo que está escuchando. Dice, este hombre sabe lo que está hablando. Obviamente sabemos que Pablo está preparando el mensaje para llegar a anunciar ¿a quién? Al Mesías, al Cristo, al Señor, al nuestro Salvador. Entonces es importante que esto lo conozcamos nosotros, porque nosotros somos, todos los cristianos católicos, somos embajadores del reino, somos proclamadores de la palabra de Dios. Y es por eso, por ejemplo, que un sacerdote durante sus años de estudio en el seminario es para conocer las Sagradas Escrituras, profundizar, meditar en ellas, tener una experiencia personal con Dios a través de la vida de oración y tener un conocimiento intelectual para poder dar enseñanza al pueblo de Dios. Esto lo hace, como dice aquí, con respecto a las promesas de Dios. O sea, Pablo le dice, Dios prometió enviar a un Salvador y mandó a Moisés. Dios prometió mandar personas que ayudaran, envió a los jueces, envió después reyes, de los cuales ustedes se acuerdan de Saúl, y después cómo Saúl falló y Dios escogió a otro llamado David, del cual dice una promesa, ¿verdad? He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. La gente, claro, muy bien. Bueno, también yo les quiero decir que del linaje de David, o sea, de la familia, del árbol genealógico de David, ¿verdad? Hay una promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿Lo recuerdan? La gente, ay, claro, sí, yo juré una alianza con mi elegido, dando a mi servidor, y ese linaje será para siempre y se sentará en el trono de David, su padre, por toda la eternidad. Dice, bueno, Dios hizo para nacer para Israel un Salvador. Ya les habló de toda la historia y ahora prepara al pueblo. Hay un Salvador. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Recuerdan ustedes un hombre llamado Juan que le decían el Bautista, que se la pasó predicando y que nuestros compatriotas allá en Israel lo veneraban, lo alababan porque era un hombre que hablaba con la verdad? Pues Juan preparó la venida de ese Salvador, predicándole a todo el pueblo de Israel que hicieran penitencia, que se convirtieran. Y entonces después les dijo, yo no soy digno, porque viene uno que yo no soy digno de desatarle las sandalias de sus pies. Y ese, yo no merezco desatarle, él es el enviado. ¿Qué es lo que hizo Pablo con todo esto? Atrajo la atención del pueblo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel estaba ansiando una liberación, ansiando una restauración. Y Pablo, inteligentemente usando las Escrituras y el poder del Espíritu Santo, comienza a revelarles que ese Salvador, ese Mesías, es Jesucristo, pero que la salvación no iba a ser de índole política o no iba a ser de índole de imperios, sino de una salvación mucho más profunda, que era la restauración del hombre que estaba en pecado. Esa es parte, hasta ahí termina la historia. No se pierde el siguiente capítulo en la siguiente misa. Pero ahora vamos también a lo que nos presenta el Evangelio. Dice, Jesús está otra vez con sus discípulos antes de su crucifixión en la cena, en la última cena, y dice que después de haberle lavado los pies, hace un diálogo. Y dice unas palabras interesantes. El sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía.
Si entienden esto, pueden y lo ponen en práctica, serán dichosos. ¿Qué quiere decir? Humildad. Tenemos que ser humildes. La humildad es la verdad, decía Santa Teresa de Ávila. La verdad sobre nosotros. ¿Quién soy yo? Soy un hombre que ha pecado, pero que ha recibido misericordia y que ha sido perdonado y que ha sido levantado por la gracia de Dios. Y una vez que yo soy testigo del poder de la gracia de Dios, Dios me dice, ve y anuncia lo que yo he hecho contigo y que quiero hacer con los demás. Nunca debo olvidar de dónde me rescató el Señor. Y por eso debemos estar agradecidos y amarlo por las grandes misericordias que tiene con nosotros. Recuerdo la historia, el mismo evangelio, de una mujer que se acercó a Jesús, una mujer pecadora, y llegó a la casa de un fariseo llamado Simón. Y esa mujer se acerca y se tira a los pies de Jesús, comienza a llorar y comienza a limpiar los pies de Jesús con su cabello. Y Simón el fariseo está de pie escandalizado y dice, si este fuera profeta ya sabría qué clase de mujer es esta. Obviamente Jesús lo sabe porque es Dios. Le dice, Simón, tengo algo que decirte. Cuando yo llegué a tu casa, normalmente la tradición es que me laven las manos y me limpien los pies, me laven las manos y todo. Y tú no me diste eso. Y esta mujer no ha dejado de verter sus lágrimas en mis pies. Y después se unge con aceite y esta mujer no ha dejado de ungirme y limpiarme con sus cabellos. Quiero decirte una pregunta. Si un hombre debe 50 denarios y otro debe 500 y el que les prestó les perdona la deuda, ¿quién lo amará más? Y Simón le dice, obviamente lo amará más el que le perdona la deuda más grande. Pues bien, eso es lo que ha pasado. A esta mujer pecó mucho, pero amó mucho. Y por eso ella es perdonada. La vida de esa mujer cambió para siempre, porque se sintió perdonada, se sintió amada. Y el Señor le dice, vete y no peques más. Esa mujer fue una de las promotoras del Evangelio, con mucho más poder. De Simón no sabemos nada, de ese fariseo no lo sabemos. Pero vemos aquí el testimonio. Ella se sentía lo peor, pero Dios levantó su dignidad porque la había perdonado y le da una nueva oportunidad. Así es que también cada uno de nosotros hemos sido escogidos para ser mensajeros del Evangelio, no para llevarlo con pompa y platillo y decir yo soy el mensajero del Evangelio. No, yo soy el mensajero del Evangelio porque yo soy el burrito del Señor. Dios me manda por delante, Él habita en mi corazón por la gracia y por la fe, pero también quiero que ustedes vivan esa experiencia, porque yo solamente soy el enviado, el importante es el que me envía, ¿sí? Eso es ser humildes y por eso si lo practican serán dichosos. Y por eso después Jesús dice, aunque no todos los que están aquí están limpios, hay alguien que está aquí comiendo en mi mesa que me va a traicionar. El que comparte mi pan me ha traicionado. Todos pensamos, sí, pobre Judas. El Señor dejó su palabra no solamente para Judas. En todas las épocas hay Judas. En todas las épocas existirán personas que dicen, sí, Señor, yo te voy a seguir y me voy a postrar a tus pies y te voy a seguir como cuando tú quieras. Jesús conoce nuestros corazones, pero también existe el diablo, las tentaciones, y tal vez puede suceder como le dice a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Sé todo tu trabajo, todo lo que realizas, pero te has olvidado del amor del principio. Recuerda de dónde has caído. Si no, moveré tu candelabro y serás rechazado. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los mensajeros, los enviados, los servidores, nos creemos más que el amo y que el que nos envía.
y caemos en orgullo, en soberbia, y entonces podemos destruir la obra de Dios que ha hecho en nosotros. Por eso la humildad es la verdad de quién soy yo y quién es Dios. Y entonces aquí nos dice, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Un juego de palabras que vamos a entender. Dios Padre envió a su Hijo al mundo, y las palabras que Jesús dijo y los hechos que Jesús realizó, los hizo y los dijo porque el Padre de Eterno se los había dado. Háblales lo que yo te he dicho. Realiza los prodigios y portentos para que ellos crean en ti. Esa es la primera parte. Y Jesús obedeció perfectamente la voluntad. Ahora Jesús te mira a ti, me mira a mí y me dice, ahora Rubén, o Juan, o Carlos, o María, o Lupe, yo te envío a ti para que vayas. ¿A dónde? Pues dice el Señor, miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¡Ay, Señor! No te preocupes, yo estoy contigo y mi espíritu te dará las palabras que tú necesites decir si te mantienes humilde y obediente a mí. ¿Por qué? Porque ya tú vas no solo, sino te envío yo y yo voy contigo. Y el que te reciba, me recibe a mí. Y el que te rechace, me rechaza a mí. No es tu problema. Cada quien tomará su decisión. Por eso nosotros debemos formarnos, como lo hizo Pablo, formarse en las Sagradas Escrituras, formarse en el poder de la palabra de Dios, en la oración, para poder ser un mejor servidor, un mejor evangelizador, un mejor maestro. Es triste que en nuestros tiempos los cristianos basemos nuestra fe solamente en pequeñas cosas que recibimos en el catecismo, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. A veces les digo a las personas, mira, tengo este libro para que leas. Ay, padre, es que yo no sé leer. Ay, padre, es que tengo una mente de teflón. ¿Qué es una mente de teflón? Aquella que echas como el huevito y que se resbala. Se les resbala todo. Pero bien que se acuerdan de las novelas, bien que se acuerdan de las historias del chisme de la comadre del día de ayer y de antier, y todavía pasan 6 días y me lo pueden decir, pero de pe a pa, con algunas exageraciones. Yo pienso, si nosotros nos aprendiéramos la Sagrada Escritura como un chisme, por ejemplo, oye Adán, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Déjame te cuento. De tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Así lo dijo, Y dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, y el que no cree ya está condenado. Tú estás condenado, porque hay unos que no creen, y se van a condenar. Qué rápido te lo aprendiste el texto, en forma de chisme. Utilicemos eso de tal manera que se nos haga atractivo el mensaje del Evangelio. Hay gente que les digo, adivina que Dios te ama y tiene un plan para ti. Ah, ya lo sé, pero bien que te acuerdas de eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees que pasó? Déjame te digo, déjate cuento. Hacemos que la persona vea, nos escuche. Tratamos de atraer la atención. Y eso es lo que Jesús quiere, que nuestra conversación esté sazonada con esa sal que le da sabor a las cosas. Una cosa que, hermanos, quiero decirles que Dios los ama. Y yo tengo gozo de Dios. Que te lo crea tu abuelo. Esa no es su manera de evangelizar. Pero si llega alguien contento, hermanos, ¿qué creen que he pasado? Yo era bien amargoso, tenía problemas, y ahora miren cómo he cambiado. ¿Saben por qué? Porque me cayó el 20 de que Dios me ama. Y me ama bastante. Estaba bien empecatado. Pero después escuché el mensaje de Dios y me fui, me confesé. Y mi vida ha ido cambiando. No soy perfecto, pero ahí voy. Y la gente le gusta porque se siente comprendida. Ay, yo también estoy en las mismas. Entonces si él pudo, que está peor que yo, pues yo voy a mejorar. Y se acercan a Jesús. Ese es el mensaje que debemos dar en nuestros tiempos. Que se te note en el rostro que tú eres un enviado de Dios. Que tú no seas un limoncito. Los limones son amargos. Dios no quiere limones.
hay que poner azúcar, pero que nuestra conversación sea sabrosa. ¿Has probado alguna vez los frijoles sin sal? Hace muchos años, en la casa de una de mis tías, nos prepararon, y cuando yo vi los frijoles sabrosísimos, y cuando los comí, no tenían sal. Hagan de cuenta que estaba probando yeso. Y volteé a ver y dice, cómetelos. Yo, le falta sal. Nunca olvidaré esa experiencia. No digo el nombre de mi tía que fue, pero mis hermanos que me escuchan ya saben. Pero nunca olvidé, y por eso nuestra conversación debe ser salerosa, agradable y no sosa, que nadie nos preste atención. Espero que me hayan prestado atención en esta tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos preparamos para las peticiones.